Hay momentos en que una sola frase crea más confusión que todo un debate teológico. No porque la frase sea larga, no porque sea complicada, sino porque millones de católicos la escuchan e inmediatamente formulan la misma pregunta. ¿Qué quiso decir exactamente el Papa? Eso es precisamente lo que ocurrió después de la visita de León XIV a Argelia, una visita destinada a promover el diálogo, una visita elogiada por muchos comentaristas, una visita que debería haber pasado silenciosamente a la historia rutinaria de la diplomacia papal. En cambio, una declaración particular siguió resonando durante semanas, y eventualmente un cardenal tuvo que dar un paso adelante para explicar lo que supuestamente quiso decir el Papa. Cuando eso ocurre, algo importante ha sucedido, porque la doctrina católica no está construida sobre explicaciones de explicaciones. Se supone que debe ser clara, y cuando la aclaración se vuelve necesaria, los fieles naturalmente comienzan a formular preguntas. La historia comienza el 13 de abril de 2026. León XIV llegó a Argelia para una visita oficial. El viaje fue presentado como un gesto de amistad entre pueblos y religiones. El punto central de la visita fue la Gran Mezquita de Argel, una de las mezquitas más grandes del mundo, una obra maestra arquitectónica, un símbolo del Islam moderno. Para muchos observadores, la imagen fue histórica. Un papa entrando en un lugar donde generaciones de musulmanes se habían reunido para orar. Las cámaras siguieron cada movimiento. Las fotografías se extendieron por todo el mundo. Y luego llegó el momento que desencadenaría la controversia. León XIV hizo una pausa en silencio ante el muro de oración orientado hacia la Meca. Permaneció allí en silencio. Luego habló. Refiriéndose a la mezquita, la describió como un espacio divino y sagrado donde muchos vienen a buscar la presencia del Dios Todopoderoso en sus vidas. Las palabras fueron recibidas calurosamente por los presentes. Los titulares elogiaron la apertura del Papa. Los comentaristas hablaron de puentes en lugar de muros, de diálogo en lugar de división, de comprensión en lugar de confrontación. Sin embargo, entre muchos católicos emergió de inmediato otra reacción. Una pregunta mucho más difícil. ¿Qué significa exactamente esa declaración? Porque las palabras importan, especialmente cuando provienen del sucesor de San Pedro, y especialmente cuando conciernen a Dios. Si una mezquita es descrita como un espacio sagrado donde las personas encuentran la presencia de Dios, ¿qué distinción queda entre una mezquita y una iglesia? Esa pregunta puede parecer incómoda, pero no puede evitarse, porque el catolicismo nunca ha enseñado que todas las religiones son idénticas. Nunca ha enseñado que todas las religiones poseen la misma relación con la revelación divina. Nunca ha enseñado que todas las formas de culto son iguales. Durante 2000 años, la Iglesia ha proclamado algo muy específico. Jesucristo es el único Salvador de la humanidad, no uno entre muchos salvadores. No la opción preferida entre varios caminos. El único y universal Salvador. Esa afirmación no es un detalle menor. Es el fundamento del propio cristianismo. Retírala y toda la estructura colapsa. Por eso creció la controversia. No porque a los católicos les disgusten los musulmanes, no porque los católicos rechacen el diálogo, sino porque los católicos entienden que el diálogo no puede borrar las distinciones que definen la propia fe. Pasaron algunas semanas. La discusión no desapareció. En cambio, continuó extendiéndose por los medios católicos. Las preguntas se multiplicaron. Las interpretaciones se multiplicaron. Algunos argumentaron que el Papa simplemente estaba expresando cortesía. Otros argumentaron que estaba avanzando una visión teológica más profunda. Otros todavía temían que la declaración sonara peligrosamente cerca del relativismo religioso. Luego, el 22 de junio, llegó una intervención importante. El cardenal George Covacad habló públicamente, y lo que dijo atrajo inmediatamente atención. Para entender por qué, primero necesitamos entender quién es. El cardenal Covacad
No es un crítico tradicionalista. No es un comentarista en los márgenes. No es un oponente del diálogo interreligioso. Todo lo contrario. Sirve como prefecto del dicasterio para el diálogo interreligioso. Eso significa que ocupa uno de los puestos más significativos en el Vaticano respecto a las relaciones con las religiones no cristianas. Durante años, ha estado involucrado en la organización de encuentros entre la Iglesia y representantes de otras fe. Entiende el lenguaje de la diplomacia. Entiende el lenguaje del diálogo. Entiende precisamente cómo funcionan estas relaciones. En otras palabras, si alguien está inclinado hacia el diálogo, es el cardenal Q-Vacad, lo que hace su intervención aún más significativa, porque no se limitó a repetir las palabras del Papa, las aclaró, y esa distinción importa. Según el cardenal, los gestos realizados por el Papa en entornos religiosos no cristianos deben entenderse como signos de encuentro y respeto. Pero luego llegó la frase crucial. Tales gestos, dijo, nunca deben interpretarse como una negación de la unicidad de Cristo, ni como una afirmación de que todas las religiones son igualmente verdaderas. Esa declaración cambió toda la conversación, porque de repente se había trazado un límite, se había establecido una línea, se había proporcionado una aclaración, y muchos católicos notaron de inmediato lo que eso implicaba. Si la aclaración era necesaria, entonces había existido confusión. Después de todo, nadie aclara lo que ya es perfectamente claro. Nadie explica lo que todos ya entienden. Las aclaraciones aparecen cuando las palabras crean incertidumbre. Y la incertidumbre es exactamente lo que muchos fieles experimentaron. El cardenal continuó recordando una distinción importante hecha por San Juan Pablo II después del famoso encuentro en Asís. Las diferentes religiones pueden orar lado a lado, pueden reunirse con mutuo respeto, pueden buscar la paz juntos, pero no oran juntos en el estricto sentido teológico, porque la oración no es meramente una acción externa. La oración refleja la creencia, y las creencias difieren. Esta distinción puede parecer técnica, pero es en realidad esencial, porque una vez que desaparece, la confusión entra de inmediato. El respeto se convierte en relativismo, el diálogo se convierte en indiferentismo, la amistad se convierte en ambigüedad teológica. Y de repente los fieles ya no saben dónde se encuentran los límites. Aquí llegamos al corazón del asunto. La Iglesia siempre ha distinguido entre respetar a las personas y afirmar las creencias. Esas dos cosas no son idénticas. Un católico puede respetar profundamente a un musulmán, puede admirar su sinceridad, puede apreciar su devoción, puede defender su dignidad, pero nada de eso requiere pretender que el Islam y el cristianismo enseñan las mismas verdades. El respeto no exige rendición teológica. La caridad no requiere confusión. De hecho, la caridad genuina depende de la verdad. Porque si la verdad ya no importa, entonces el diálogo pierde su propósito por completo. La Iglesia entra en el diálogo precisamente porque cree que la verdad existe. De lo contrario, el diálogo se convierte en nada más que una conversación cortés. Y aquí es donde todo el debate se vuelve mucho más grande que una visita papal. El asunto no es Argelia. El asunto no es una mezquita. El asunto no es siquiera una frase pronunciada durante una visita diplomática. El asunto es cómo los católicos entienden la unicidad de Cristo en una época cada vez más incómoda con las afirmaciones de verdad exclusivas. La cultura moderna prefiere la inclusividad. La cultura moderna prefiere las declaraciones amplias. A la cultura moderna le disgustan las distinciones. Pero el cristianismo está construido sobre distinciones. Hay un solo Dios, un solo Salvador, una sola cruz, una sola resurrección, un solo evangelio. Estas afirmaciones siempre han sido desafiantes. Fueron desafiantes en el Imperio Romano. Fueron desafiantes en la Edad Media. Son desafiantes hoy. Sin embargo, la Iglesia nunca las ha abandonado.
y por eso importó la intervención del cardenal Kubakad, no porque contradijera al Papa, sino porque recordó a todos el marco doctrinal dentro del cual deben interpretarse los gestos papales. Sin ese marco, los malentendidos se vuelven inevitables. El católico ordinario que ve las noticias de la tarde no lee explicaciones teológicas. Ve imágenes, escucha citas breves, forma impresiones, y las impresiones son poderosas. Si la impresión creada es que todas las religiones son igualmente válidas, entonces algo esencial se ha perdido. No porque nadie lo haya pretendido, sino porque la ambigüedad siempre produce consecuencias. La Iglesia ha enfrentado este desafío antes. En el año 2000, el cardenal Joseph Ratzinger, más tarde Benedicto XVI, publicó Dominus Iesus. El documento apareció en un momento en que muchas personas comenzaban a sugerir que todas las religiones eran esencialmente diferentes expresiones de la misma realidad espiritual. El documento respondió con claridad. Otras religiones pueden contener elementos de verdad. Otras religiones pueden contener elementos de bondad. Otras religiones pueden contener auténticas intuiciones espirituales. Pero Jesucristo sigue siendo el único y universal Salvador. Esa enseñanza no era nueva. Era simplemente una reafirmación de lo que los cristianos siempre habían creído. Y sin embargo, el documento generó una enorme controversia. ¿Por qué? Porque desafiaba el espíritu de la época. Una época que prefiere cada vez más la ambigüedad sobre la claridad. Una época que a menudo ve la certeza en sí misma como un problema. Una época que se siente cómoda discutiendo la espiritualidad, pero incómoda discutiendo la verdad. Esa tensión permanece con nosotros hoy, y explica por qué una sola frase papal pudo provocar tal reacción. Porque bajo la discusión sobre una mezquita subyace una pregunta más profunda. ¿Puede la Iglesia comprometerse con el mundo moderno sin difuminar las verdades que definen su identidad? Esa pregunta no ha desaparecido. Si acaso, se ha vuelto más urgente. Y es precisamente esa pregunta la que debemos examinar a continuación. Porque lo que ocurrió después de la aclaración del cardenal Kubakad revela algo aún más importante sobre los desafíos que enfrenta la Iglesia hoy. El asunto más profundo nunca fue la mezquita, nunca fue Argelia, nunca fue siquiera una frase pronunciada durante una visita diplomática. El asunto más profundo es algo con lo que la Iglesia ha luchado durante décadas. ¿Cómo se proclama a Cristo como el único Salvador de la humanidad mientras simultáneamente se involucra respetuosamente con quienes no creen en Él? Esa tensión no es nueva. Los apóstoles la enfrentaron. Los primeros mártires la enfrentaron. Los misioneros que cruzaron océanos la enfrentaron. Y ahora la Iglesia la enfrenta de nuevo en un mundo que considera cada vez más ofensiva toda afirmación de verdad exclusiva. Por eso la controversia que rodea las palabras de León XIV no ha desaparecido. Porque bajo la superficie subyace una pregunta que los católicos reconocen instintivamente. Si todas las religiones son igualmente sagradas, ¿por qué Cristo ordenó a los apóstoles evangelizar al mundo? ¿Por qué los misioneros abandonaron sus hogares? ¿Por qué los mártires prefirieron morir antes que ofrecer incienso a los dioses paganos? ¿Por qué incontables santos pasaron sus vidas predicando la conversión? Estas preguntas importan porque el cristianismo no es meramente uno de los caminos espirituales entre muchos. Se presenta como el cumplimiento de la revelación de Dios. ¿Esa afirmación es verdadera o no lo es? No hay término medio. Y aquí es donde la aclaración del cardenal Kubakad se vuelve tan importante. Su intervención no creó una enseñanza nueva. Recordó a los católicos una antigua, una enseñanza que muchos han olvidado. La Iglesia reconoce elementos de verdad fuera de sus fronteras visibles. Reconoce la sinceridad. Reconoce la búsqueda religiosa genuina. Reconoce que Dios puede actuar misteriosamente en los corazones humanos, pero nunca ha concluido de ello que todas las religiones son igualmente verdaderas.
Esa conclusión contradiría todo lo que el cristianismo enseña sobre Cristo. Piénsese en las propias palabras de nuestro Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No un camino, no una verdad entre muchas, no un sendero junto a otros incontables. El camino, la verdad, la vida. Durante 2000 años los cristianos han entendido esas palabras literalmente. Esa comprensión construyó catedrales, inspiró misioneros, sostuvo a los mártires, transformó civilizaciones y sigue siendo el fundamento de la fe católica hoy. Por eso la ambigüedad en materia de religión crea tal ansiedad entre los fieles. Porque los católicos ordinarios entienden algo muy simple. Si las palabras pierden su significado, las doctrinas eventualmente también pierden su significado. Una iglesia puede llamarse sagrada por una razón muy específica. El Santísimo Sacramento mora en ella. La presencia eucarística de Cristo la hace santa de una manera única. La iglesia no es sagrada meramente porque la gente se reúna allí. Es sagrada porque Dios está presente allí sacramentalmente. Esa distinción es esencial. Sin ella, cada edificio religioso se vuelve idéntico. Cada altar se vuelve intercambiable. Cada acto de culto se vuelve esencialmente igual. Y una vez que eso ocurre, el cristianismo deja de ser el cristianismo. Se convierte en una vaga espiritualidad con vocabulario cristiano adjunto. Por eso la Iglesia ha advertido repetidamente contra el indiferentismo. El indiferentismo suena caritativo, suena pacífico, suena tolerante. Pero bajo la superficie contiene una suposición peligrosa. La suposición de que la verdad religiosa, en última instancia, no importa. Que todos los caminos llevan al mismo destino. Que las diferencias doctrinales son detalles secundarios. La Iglesia ha rechazado consistentemente esta idea. No porque desee insultar a nadie, no porque busque el conflicto, sino porque cree que la verdad importa. Y si la verdad importa, entonces las contradicciones importan. El cristianismo enseña que Jesús es Dios. El Islam lo niega explícitamente. El cristianismo enseña la Trinidad. El Islam la rechaza explícitamente. El cristianismo enseña la crucifixión y resurrección de Cristo. El Islam enseña algo fundamentalmente diferente. Estas diferencias no son menores. Se encuentran en el centro de la identidad de cada religión. Pretender que no existen no crea unidad, crea confusión. Por eso la Iglesia siempre ha distinguido entre diálogo y relativismo. El diálogo comienza con la honestidad. El relativismo comienza con la evasión. El diálogo dice, nos respetamos mutuamente, incluso reconociendo nuestras diferencias. El relativismo dice, las diferencias ya no importan. El primer enfoque permite una amistad auténtica. El segundo destruye toda conversación significativa. Porque si las diferencias no importan, no queda nada de qué hablar. Este es el contexto en el que debe entenderse la declaración del cardenal Q. Vacad. No estaba atacando el diálogo, lo estaba defendiendo. El diálogo real requiere claridad. El diálogo real requiere identidad. El diálogo real requiere personas que saben lo que creen. Solo entonces pueden ocurrir encuentros significativos. De lo contrario, el diálogo se convierte en una actuación, una serie de gestos agradables desapegados de la verdad. Y esto nos lleva a otra realidad incómoda. Muchos católicos hoy han recibido la mayor parte de su formación religiosa no de documentos oficiales de la Iglesia, sino de titulares. Un gesto papal se convierte en la noticia. Una fotografía se convierte en el mensaje. Una cita breve se convierte en la teología. El resultado es predecible. Los matices desaparecen. El contexto desaparece. Las aclaraciones llegan después, si llegan. Y los creyentes ordinarios se quedan intentando entender qué ocurrió realmente. Este patrón se ha repetido muchas veces durante las últimas décadas. Surge una declaración controvertida. Los medios la celebran. Los católicos debaten.
Luego un cardenal, teólogo o funcionario vaticano da un paso adelante para explicar lo que realmente se quiso decir. La explicación puede ser enteramente ortodoxa. La aclaración puede ser perfectamente fiel a la enseñanza católica, pero el daño ya está hecho, porque millones de personas solo escucharon la declaración original. Esto es lo que hace significativa la controversia actual, no porque introduzca una nueva doctrina, sino porque ilustra un problema recurrente. La Iglesia habla un lenguaje, el mundo escucha otro, y en algún punto intermedio la confusión se extiende. Hay otra dimensión a considerar. La historia muestra que cada gran crisis doctrinal comenzó con ambigüedad antes de desarrollarse en desacuerdo abierto. Raramente la confusión llega anunciándose. Entra silenciosamente, a través de un lenguaje impreciso, a través de formulaciones poco claras, a través de declaraciones capaces de múltiples interpretaciones. Eventualmente las personas comienzan a extraer conclusiones diferentes de las mismas palabras, y la unidad comienza a debilitarse. Por eso la teología católica ha valorado tradicionalmente la precisión. Los grandes concilios de la Iglesia no eran ejercicios de curiosidad académica, eran intentos de proteger la verdad de la confusión. A veces una sola palabra determinaba si una doctrina permanecía intacta. Los padres de la Iglesia lo entendían. San Atanasio lo entendía. San Agustín lo entendía. Santo Tomás de Aquino lo entendía. Las palabras importan porque la verdad importa. Y la verdad importa porque las almas importan. Esto es lo que muchos católicos temen hoy. No el diálogo en sí, no la amistad con otras religiones, no la coexistencia pacífica. Lo que temen es la pérdida gradual de claridad, una situación en la que los fieles ya no pueden distinguir entre respeto y relativismo, entre caridad y compromiso, entre hospitalidad y rendición. La ironía es que la auténtica enseñanza católica ya proporciona el equilibrio perfecto. La Iglesia no enseña el odio. La Iglesia no enseña la hostilidad. La Iglesia no enseña el desprecio hacia quienes creen de manera diferente. Enseña el respeto. Enseña la caridad. Enseña la genuina preocupación por cada ser humano. Al mismo tiempo insiste en que Jesucristo sigue siendo el centro de la historia de la salvación. Ambas realidades coexisten. Retira cualquiera de ellas y el equilibrio colapsa. La caridad sin verdad se convierte en sentimentalismo. La verdad sin caridad se convierte en dureza. El Evangelio requiere ambas. Y por eso toda esta discusión apunta en última instancia de regreso a Cristo. No a la diplomacia, no a las relaciones públicas, no a la política internacional, a Cristo. La misión de la Iglesia no es meramente fomentar buenas relaciones entre los pueblos. Eso es valioso. Pero no es su misión primaria. Su misión primaria es proclamar a Jesucristo. Todo lo demás sirve a ese propósito. Cuando el diálogo ayuda a las personas a encontrar a Cristo, cumple su propósito. Cuando el diálogo oscurece a Cristo, comienza a perder su significado. Por eso merece atención la aclaración del cardenal Kubakad. Recordó a los católicos que el diálogo interreligioso nunca debe convertirse en equivalencia religiosa, que la amistad nunca debe convertirse en confusión, que el respeto nunca debe convertirse en rendición doctrinal. Y quizás esa sea la lección más importante de todo este episodio. La Iglesia puede entrar en una mezquita sin abandonar el Evangelio. La Iglesia puede hablar respetuosamente a los musulmanes sin negar a Cristo. La Iglesia puede construir puentes sin borrar distinciones, pero debe permanecer inconfundiblemente cristiana mientras lo hace. De lo contrario, el puente ya no lleva a ningún lugar. Y eso nos lleva de regreso a la pregunta con la que comenzamos. ¿Estuvo equivocado el Papa? Quizás la mejor pregunta sea esta. ¿Deberían las palabras de un papa requerir alguna vez tanta aclaración en primer lugar? Porque cuando un cardenal debe dar un paso adelante para explicar lo que realmente se quiso decir,
Algo ya ha salido mal en la propia comunicación. Los fieles merecen claridad, merecen confianza, merecen un lenguaje que fortalezca la fe en lugar de crear incertidumbre. Y cuando aparece la confusión, es responsabilidad de los pastores eliminarla. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Se trazó una línea, se reafirmó un límite, se restableció una verdad central. Jesucristo sigue siendo el único Salvador del mundo. Ningún gesto de diálogo cambia eso. Ninguna visita diplomática cambia eso. Ningún encuentro interreligioso cambia eso. La Iglesia puede respetar a cada persona. La Iglesia puede amar a cada persona. La Iglesia puede acoger a cada persona. Pero no puede dejar de proclamar la verdad que recibió de Cristo. Porque en el momento en que deja de hacerlo, deja de ser ella misma. ¿Qué piensas? ¿Resolvió la aclaración del cardenal Q. Bacad la controversia? ¿O crees que la declaración original nunca debería haber requerido explicación? Comenta abajo. Amén. Dios te bendiga.